Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento ustedes nos dispensan la amabilidad de su atención.
Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo. Y estamos nuevamente para considerar este pasaje de Romanos. Ya es lo último que veremos en esta ocasión. Hoy no les voy a hablar de ningún misionero. Hoy vamos a ir directamente a la enseñanza, pero quiero invitarles para el primer viernes del mes de junio. Primer viernes del mes de junio será el día 3 de junio a las 8 de la noche. Tendremos una reunión social, donde pues simplemente venimos para disfrutar, platicar, compartir algunas cosas. No tenemos enseñanza, tenemos alabanza, sí, pero traigan a sus amigos, sus conocidos, sus familiares y vamos a pasar un buen momento. Viernes 3 de junio a las 8 de la noche. Vamos a orar. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llegamos a tu presencia para darte gracias por esta ocasión, darte gracias por cada persona que tiene a bien el mirar estos videos, estas enseñanzas, que tú hables al corazón, que tu Espíritu Santo llene la necesidad de cada persona. Cada quien está viviendo, pasando por diferentes circunstancias. Entonces, que tú les des respuesta a sus necesidades, a sus problemas, que les des la luz para salir adelante. Gracias, Dios. Queremos decirte que te amamos, que te damos honra y te damos gloria en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos nuevamente con este libro de Romanos. En el pasaje anterior consideramos Romanos capítulo 12 y capítulo 13 y hablamos de dos cosas básicas en el capítulo 12 y en el 13. Por ejemplo, el capítulo 12 nos da 4 ilustraciones del creyente en el cuerpo de Cristo. Esa fue una de las cosas. 4 ilustraciones del creyente en el cuerpo de Cristo. De manera que Romanos 12, 1 y 2 nos presentan al creyente como un sacrificio vivo. Romanos 12, 5 nos presentan al creyente como un miembro vital del cuerpo, obviamente para beneficio de todo el cuerpo. Romanos 12, 9 nos presentan al creyente como un miembro de la familia y nos da ciertas normas de conducta. ¿Sabes cómo conducirte en la familia de Dios? Y una cosa más que vimos ahí en ese capítulo 12 fue un soldado en pie de guerra. El verso 20 dice, al que tiene hambre, dale de comer. Al que tiene sed, dale de beber. ¿Cómo tratarías a tus prisioneros de guerra? Bueno, este es un cuadro, es una idea. Tú eres un soldado en pie de guerra. Y luego, en el capítulo 13, ahí hablamos de 4 razones para someternos a la autoridad. Someternos a la autoridad. Y el verso 4 nos dice que una razón es porque ellos castigan al que hace lo malo. La autoridad está puesta por Dios y es para castigar al que hace lo malo. En el verso 5 es por causa de la conciencia. Debemos someternos a la autoridad por causa de la conciencia. Y en el verso 8 habla de someternos por amor al prójimo. Y ese mismo versículo nos dice que así se cumple la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Y luego, en los versículos 11 y 12, dijimos que debemos someternos a la autoridad por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué vamos a considerar hoy? Lo primero que vamos a hacer es leer Romanos 15, versos 15 al 17. Se los leo y entonces les digo qué es lo que vamos a considerar. El pasaje dice así:
Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y quiero hacer énfasis en esta frase, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Ahora, como pueden ver, este pasaje nos muestra que el plan de Dios es que los gentiles le sean ofrenda agradable. Ahora, miren bien el verso 15. Dice, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Este es un escrito hecho con mucho atrevimiento, con mucha franqueza. Nosotros en nuestra cultura decimos sin pelos en la lengua, con mucha franqueza, con atrevimiento. También hay que considerar que dice, os he escrito. Papelito habla. Si tú le dices algo a una persona y a la persona no le gusta y luego lo divulga, está divulgando algo verbal. O sea, habrá gente que le crea, pero ¿quién más? Sin embargo, si es un escrito, cuidado, porque ese escrito llega a tener validez. Entonces Pablo dice, os he escrito. Lo que Pablo quiso decir, lo dejó por escrito. Esto nos enseña que siempre podemos recordar lo que Pablo dijo. Hay un dicho que dice, si la memoria te falla, haz una memoria de papel. Siempre podemos recordar, siempre podemos regresar a lo escrito para recordar nuevamente lo que Dios nos está diciendo. También dice allí, por la gracia de Dios que me es dada. O sea, Dios le dio a Pablo el don de hablar, Dios le dio a Pablo el don de escribir, en este caso, el don de predicar. Entonces Pablo lo reconoce, lo que tengo y lo que hago son dones de Dios, dones que Dios me ha dado por su gracia. Y en ese sentido, tú y yo tenemos dones, tú y yo tenemos talentos, habilidades que Dios nos ha dado y son para lo mismo, para anunciar el Evangelio, para predicarle a otras personas, para discipularlos, etc. Y tú eres un ministro de Dios. Dice aquí que Pablo es ministro, verso 16 dice, para ser ministro de Jesucristo. De hecho, la Biblia dice que tú eres un sacerdote de Dios. Mira lo que dice allí en Apocalipsis 5:10, lo dejé escrito. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De manera que tú eres un sacerdote del Señor. Como sacerdote tienes que ofrecer sacrificios. Todo sacerdote en el Antiguo Testamento estaba allí para ofrecer sacrificios. ¿Qué espera Dios que le ofrezcas como sacrificio? Bueno, vamos a leer nuevamente el verso 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, a Dios le ofrecemos gente. Le ofrecemos gente. El ministerio es Biblia y gente. A Dios le ofrecemos gente. Pablo era judío y por eso habla de esta manera. Yo quiero ofrecerle a los gentiles, quiero ofrecérselos a Dios como una ofrenda agradable. Y esa es nuestra responsabilidad. Que los gentiles sean ofrecidos por nosotros a Dios como una ofrenda agradable, como una ofrenda que el Espíritu Santo santifica. Ahora, si lo hacemos como Dios espera que lo hagamos, entonces podemos estar orgullosos,
podemos gloriarnos. Mira cómo dice el verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. O sea, gloriarnos del trabajo que hacemos para Él, de nuestro trabajo como sacerdotes, al ofrecerle sacrificios. Entonces, este es un escrito para recordar, siempre podemos regresar a él. Tú eres un sacerdote del Señor, un ministro, y la ofrenda que Él espera de tus manos son los gentiles que puedas traer a tu Salvador, al Señor Jesucristo. Y cuando tú cumples el ministerio y la comisión que el Señor te ha dado, entonces tendrás motivos para gloriarte en lo que a Dios se refiere. Ahora, ¿qué vamos a aprender ahora? ¿En qué nos vamos a enfocar? Aquí considerando el verso 16, que dice que el plan de Dios es que los gentiles desean ofrenda agradable, vamos a considerar 3 enfoques que nos ayudarán a cumplir este propósito de ofrecer a los gentiles como ofrenda agradable. Y de esta manera, Romanos capítulo 14 enfoca la cultura del reino. ¿Cuánto sabes de la cultura del reino? Ahora, no vamos a desarrollar aquí todo el asunto de la cultura del reino. Lo vamos a mencionar de paso, pero lo que tenemos que hacer es aprenderla y vivirla. Vivir la cultura del reino. En Romanos 15 se enfoca la misión global de Dios. Tienes que involucrarte en esa misión. Tienes que participar en esa misión. Y en Romanos 16 se enfoca el poder de las relaciones humanas. El poder de las relaciones humanas. Entonces, comencemos con lo primero. Romanos 14 enfoca la cultura del reino. Justicia, paz y gozo en este pasaje. No es todo lo que implica la cultura del reino, pero así lo menciona este pasaje. Lo vamos a ver en un momento más. Ahora, lo primero que queremos ver, ahora ya estando en Romanos 14, Romanos capítulo 14, lo primero que quiero mostrarles es que la cultura del reino se caracteriza por estas 3 palabritas: justicia, paz y gozo. Miren cómo dice, comenzando en el verso 15, capítulo 14. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Justicia. En este contexto, la justicia tiene que ver con tu carácter interno. O sea, una cosa es lo que nos enseña Romanos 5:1, que dice que hemos sido justificados por la fe. Una vez que hemos sido justificados por la fe, ahora Dios espera una actitud de justicia de nuestra parte, que forma parte de la cultura del reino. Justicia tiene que ver con tu carácter interno, con tu manera de vivir. La paz y el gozo dependen de tu relación con el Espíritu Santo. Allá en el libro de Gálatas, no lo vamos a leer ahorita, pero en el libro de Gálatas se nos habla del fruto del Espíritu. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es fruto del Espíritu. Entonces, la justicia, la paz y el gozo dependen de tu relación con el Espíritu. La cultura del reino también debe caracterizarse por la unidad. La unidad. ¿Cuáles eran los obstáculos serios contra la unidad en el tiempo de Pablo y específicamente entre la iglesia de los romanos? ¿Cuáles eran los obstáculos? Y vamos a leer aquí en el capítulo 14, los versículos del 1 al 4.
La cultura del reino debe caracterizarse por la unidad. Miren lo que dice versículos 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El problema verdadero aquí no era la comida. Los judíos no comían carne de puerco. Los gentiles, pues ya saben, chuletas de puerco y cosas, por ejemplo, mariscos. Para los judíos estaban prohibidos los mariscos. En la ley de Moisés decía que se podía comer los alimentos del mar, solamente los que tuvieran aletas y escamas. Los camarones quedan fuera de esa categoría, no los podían comer. El caldo de bagre, caldo de pescado, no tiene aletas, no tiene escamas el bagre. Entonces estaba prohibido para los judíos. De manera que unos creían que se podía comer de todo y otros no comían de todo. Pero el problema no era la comida. El problema eran los prejuicios, el juzgar a los demás. Siguiendo con la lectura, Pablo les pone otro ejemplo de prejuicios. Miren en el verso 5, Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día. Ya saben, los judíos siempre guardaban el sábado. Pero los gentiles, el sábado era como cualquier otro día. Y máxime si vivían en una cultura de esclavos. Oye, hoy es sábado y el sábado es el día del Señor. ¿Y qué? Yo soy esclavo y mi amo me obliga a trabajar. Y los gentiles dirían, hoy es domingo, el domingo no se trabaja. Pues yo soy esclavo y yo tengo que trabajar en domingo. Entonces, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y otra vez, como en el caso anterior, el problema no eran los días, sino los prejuicios, el juzgar a los demás. Sigo leyendo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora, aquí en nuestra cultura, pues andamos igual que ellos, con prejuicios, juzgando a los demás. Muchos tienen mucho cuidado de no comer en la Cuaresma, no comer carne, porque alguien les dijo que es pecado comer carne. Otros en los tiempos de el Día de los Muertos, la gente hace sus comidas para ir a comerlas al panteón y recordar a sus difuntos, y luego cuando le ofrecen a un cristiano, oye, te invito a esta comida, dicen no, porque eso fue sacrificado a los muertos. O sea, no cantamos tan mal las rancheras. Hace algunos años, les diré unos 50 años atrás, un gran problema se veía en el asunto de la música. Había iglesias, los norteamericanos que fundaron muchas de las iglesias acá en México, tenían la cultura del piano. De manera que si alguien se atrevía a llevar una guitarra, pues lo condenaban porque era pecado tener guitarra. Después, poco a poco se aceptó la guitarra, pero no se te ocurra meter batería porque es pecado tener batería en la iglesia. Y luego, poco a poco se introdujo la batería y así sucesivamente.
También se ha hecho mucho énfasis en el asunto de la vestimenta, que si las señoras llegan con falda a la iglesia o si llegan con pantalón, y ¿cuál es el problema? ¿La música? ¿La forma de vestir? No, los prejuicios, el juzgar a los demás. Ahora, la escritura, seguimos aquí con la lectura en Romanos capítulo 14, llegamos al verso 10. La escritura nos dice que un día todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, no confundamos el juicio del gran trono blanco que se menciona en Apocalipsis 20 con el tribunal de Cristo que vamos a leer aquí en Romanos 10:14. El juicio del gran trono blanco es para todo incrédulo, cualquier persona que no ha nacido de nuevo, ahí van a estar. El juicio del tribunal de Cristo es exclusivamente para los que han nacido de nuevo. Seas bautista, metodista, presbiteriano, congregacional, asambleas de Dios, pentecostal, lo que te dé la gana, si has nacido de nuevo, si eres católico y has nacido de nuevo, un día vas a estar en el tribunal de Cristo. Miren lo que dice aquí. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y miren, estos eran los problemas verdaderos. El juzgar y el menospreciar. Falta de sensibilidad hacia la cultura. En el contexto de Pablo, había judíos y había gentiles. Y los judíos nunca iban a renunciar a su cultura y muchos gentiles tampoco. Entonces se juzgaban unos a otros y se menospreciaban unos a otros en sus cuestiones culturales. Y termina el verso 10 diciendo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí el Señor no te va a juzgar ni por la ropa, ni por la música, ni por la comida. El Señor nos va a juzgar por el ministerio. Por el ministerio. Biblia y gente. Biblia y gente. El propósito del ministerio es anunciar a Jesús como el Señor de todo. Por eso en el verso 11 leemos esto. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, estamos hablando de que el plan de Dios es que los gentiles le sean ofrenda agradable. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, Romanos 14 enfoca la cultura del reino. Aprende a vivir en esa cultura. Evita los prejuicios. Evita el menosprecio hacia los demás. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, Romanos 15 enfoca la misión global de Dios. La misión global de Dios. Y el cumplimiento de la misión global está enraizado en la cultura del reino. En la cultura del reino. A esto se refiere la enseñanza que vamos a leer aquí, donde dice que debemos soportar los unos las flaquezas de los otros, de los débiles. Vamos a leer, comenzando en el verso 1, Romanos capítulo 15, y vamos a leer comenzando en el verso 1. Dice de esta manera: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Para edificación. Noten estas palabras: soportar. Soportar las flaquezas de los débiles. Agradar. Agradar al prójimo en lo que es bueno. ¿Cuál es el propósito? La edificación. Y luego nos da un ejemplo. En el verso 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. De manera que el cumplimiento de la misión está enraizado en la cultura del reino. Y esto implica abnegación. Abnegación. Esto es lo que se infiere
al hablar de soportar las flaquezas, al hablar de agradar al prójimo. La misión global también está enraizada en las Escrituras. Miren cómo dice el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En las Escrituras es donde vamos a aprender siempre el plan de Dios, la misión de Dios. Y en este pasaje de Romanos, capítulo 15, vamos a notar cómo es que la misión de Dios está enraizada en las Escrituras. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. O sea, Cristo recibió a los judíos, Cristo recibió a los gentiles, Cristo recibió a los judíos que se abstenían de ciertos alimentos, Cristo recibió a los gentiles que comían de todo, Cristo recibió a los judíos que guardaban ciertos días, y Cristo recibió a los gentiles que les daba igual, cualquier día. Cristo recibe a las señoras que vienen con falda a la iglesia, y Cristo recibe a las señoras que vienen con pantalón a la iglesia. O dile, no, está bien, así déjenlo. Iba a decir algo negativo, pero no. Recibíos, porque Cristo nos recibió. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. O sea, ¿por qué se hizo judío? ¿Por qué no nació entre los alemanes, entre los franceses, entre los mexicanos? ¿Por qué quiso nacer entre los judíos? Bueno, dice aquí, para mostrar la verdad de Dios. Eso pudo hacerlo en cualquier lugar, cierto. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Y esa es una razón muy importante. Dios le hizo promesas a Abraham, Dios le hizo promesas a Isaac, Dios le hizo promesas a Jacob. Y Cristo se hizo siervo de la circuncisión, se hizo judío para confirmar las promesas hechas a los padres. Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y aquí estamos entrando precisamente en el plano, en el terreno de la misión global de Dios. Que los gentiles glorifiquen a Dios. Y noten, como está escrito. Al estar escribiendo estas palabras, Pablo tiene en su mente un pasaje de las Escrituras. Pero no nos dice cuál. Solamente dice, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esas palabras las escribió David 1000 años antes de Cristo. Ustedes pueden buscarlas en su casa, en su Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 50. Segundo de Samuel 22, 50. Está escrito, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Verso 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y al tener o al citar estas palabras, pues Pablo no nos dice dónde está escrito. Pero ahí les puse la cita. Deuteronomio 32, 43 dice esas palabras, que el pueblo de Israel se va a alegrar, que los gentiles se van a alegrar con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Estas palabras fueron escritas por Moisés 1500 años antes de Cristo, imagínense. O sea, desde siempre. Dios nunca ha sido un Dios exclusivamente para judíos. Dios es un Dios para todos los pueblos, para todas las naciones, para todos los grupos étnicos. Seguimos leyendo, versículo 11. Y otra vez, o sea, Pablo aquí ahora está citando otro pasaje, pero no nos dice cuál. ¿Qué es lo que dice? Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos.
Y esas palabras pertenecen al Salmo 117.1. Salmo 117. Hasta tenemos un canto. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y ahí vienen, del Salmo 117, que Pablo está citando en Romanos 15, 11. Y luego, versículo 12, dice, y otra vez dice Isaías, gracias Pablo, porque ahora nos está mostrando o nos está diciendo que esto que sigue está escrito en el libro del profeta Isaías. ¿Y qué es lo que dice? Estará la raíz voy a leer todo el pasaje, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. O sea, vez tras vez está citando la misión global de Dios. La misión global de Dios implica la restauración de los pueblos, la salvación de los gentiles y de los judíos, la salvación y la restauración de todo lo que Él ha creado. Ahora, las primeras palabras, estará la raíz de Isaí, son citadas de Isaías 11.1. El Salmo 22.28 nos dice que el Señor se levantará para regir a los gentiles. Y luego en Isaías 42.4 se nos dice que los gentiles esperarán en Él. O sea, como pueden ver, la misión de Dios está enraizada en las Escrituras. En las Escrituras. La misión global de Dios jamás pierde su pasión por los pueblos no alcanzados. Jamás pierde su pasión por los pueblos no alcanzados. Miren cómo dijo en el verso 20. Seguimos todavía en Romanos capítulo 15, ahora verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán, como está escrito. Y esas palabras están en Isaías 52:15. Ahora, noten que dice, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y aquí a veces tenemos el problema de hacerlo todo muy literal. Ciertamente que hay pueblos que no han escuchado tanto el evangelio, pero a estas alturas quizá no vamos a encontrar o difícilmente vamos a encontrar un pueblo que jamás haya oído el evangelio. Sin embargo, aquí en nuestro México y en todo lo que es América Latina, hay, por decirlo de alguna manera, demasiado evangelismo, demasiado cristianismo. El evangelio se predica por la radio, por la televisión, hay muchos folletos, hay ciudades con colonias que tienen iglesias casi en cada esquina. Hay lugares donde hay más iglesias que cantinas, gracias a Dios. Pero también, al otro lado del mundo, hay personas que no tienen esas oportunidades que nosotros tenemos acá. Entonces, Pablo está con este enfoque de llegar a las personas menos alcanzadas. Y termina esta porción de el capítulo 15 contándoles sus planes de ir a España. Y aquí está señalando, obviamente, su pasión por los pueblos no alcanzados. Déjenme leer en el verso 22. Estamos todavía en Romanos 15, verso 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, punto y coma. Cuando vaya a España, señores, mi plan es ir a España, porque me he esforzado para predicar donde Cristo no ha sido nombrado. En el tiempo de Pablo, pues eso era muy, muy válido. Entonces, quiero ir a España. Pero,
versículo 24, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ser encaminado. En nuestra iglesia, a cada rato explicamos qué significa esto de ser encaminado. Lo que Pablo esperaba es que los creyentes de Roma le ayudaran con dinero para su viaje a España. Le ayudaran con ofrendas misioneras. Eso es lo que implica en la Biblia ser encaminado. Puedes hacer un estudio de esto. No estoy mintiendo, no lo estoy acomodando a la circunstancia. Ese era el sentido. Y luego termina el verso 25 diciendo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, las iglesias de Macedonia, de Acaya, etcétera, habían tenido en su corazón el propósito de ayudar a los santos, a los creyentes que habían quedado pobres en Judea. Y entonces Pablo había sido comisionado para administrar esa ofrenda. De manera que el contexto es este. Pablo está escribiendo esta carta, les está diciendo que quiere ir a España, pero quiere pasar porque el camino a España le queda, Roma quedaba en su camino a España, entonces quiere pasar por Roma. Primero tengo que ir a Jerusalén para cumplir este propósito de ministrar a los santos que están en Jerusalén. Estamos diciendo que el plan de Dios es que los gentiles le sean una ofrenda agradable. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Romanos 14 enfoca la cultura del reino. Aprende qué es la cultura del reino. Vive la cultura del reino. Ese es el plan de Dios para nuestra vida hoy. Romanos 15 enfoca la misión global de Dios. Comprométete en esa misión. Participa en esa misión. Nosotros aquí en Berea, y específicamente en Berea, en Saltillo, estamos en un momento de renovación, de reavivamiento, porque nuestros hermanos, miembros de la iglesia, están empezando a despertar del letargo en el que nos puso la pandemia. Y ahora están empezando válgame la expresión, a salir de su cueva, a salir de la comodidad y nuevamente están enfocándose en los grupos pequeños. Gracias a Dios. Les decía la ocasión anterior que no hemos sufrido en relación con las finanzas por la gracia de Dios, porque Dios ha dado a nuestra iglesia personas claves con el don de dar. Personas claves con el don de dar. Y aquí públicamente aprovecho para agradecerle a ustedes que Dios ha puesto en su corazón el dar ofrendas extraordinarias para la misión de Dios, para la obra de Dios. Gracias, hermanos. No hemos sufrido en relación con las finanzas, pero sí en otras áreas. Ya no tenemos la asistencia que teníamos antes, ya no tenemos la cantidad de grupos pequeños que teníamos antes, pero como dije, estamos saliendo de la cueva. Estamos nuevamente retomando el rumbo, gracias a Dios. Ahora, Romanos 16 enfoca el poder de las relaciones humanas. Queremos que los gentiles les sean una ofrenda agradable. Debemos ofrecer a los gentiles como ofrenda, como sacrificio para Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, veamos el poder de las relaciones humanas. El ministerio implica Biblia y gente. Biblia y gente, gente y Biblia. Eso es ministerio. Tú que enseñas a los niños tomando la Biblia, ese es un ministerio. Tú que enseñas a los jóvenes o adultos o cualquier otro grupo en la escuela dominical, ese es el ministerio. Biblia y gente. Tú que tienes un grupo pequeño, que estás al frente de un grupo pequeño, eso es el ministerio. Biblia y gente. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a echar un vistazo a la lista de contactos de Pablo. Imagínate que quedó allí en nuestras manos, ¿verdad? Como Pablo no tenía celular, bueno, su cuadernito, el cuadernito aquel donde anotaba el nombre, la dirección, el teléfono de las personas y muy especialmente a las personas que colaboraban con él. Tú tienes tu celular y ahí en tu celular, pues obviamente está tu lista de contactos. Tienes tu Facebook, ahí está tu lista de amigos.
tienes tu WhatsApp, ahí está también tu lista de amigos. Entonces, ¿qué vamos a ver si nos metemos a la lista de contactos de Pablo? Vamos a comenzar en el verso 1. Romanos capítulo 16, los versículos 1 al 16, y simplemente lo vamos a leer. Habrá mucho que decir, pero no lo vamos a hacer. Solamente vamos a leer y les voy a marcar los nombres de las personas. Verso 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. A propósito, cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, Febe fue la comisionada para llevar la carta a Roma. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aparte de mencionar a Febe, menciona las actitudes y características que debe haber en el cuerpo de Cristo. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Pablo los conoció antes, ahora están otra vez en Roma. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Una actitud de gratitud hacia los que sirven a Dios. Verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. En la iglesia, en la casa de Priscila y Aquila, se reunía uno de estos 4 o 5 grupos que había en Roma. Dice, saludad a Epeneto, amado mío, el cual es el primer fruto de Acaya para Cristo. Que los gentiles le sean ofrecidos a Dios, también los judíos ofrecidos a Dios en sacrificio, en ofrenda. Bueno, Epeneto fue el primer fruto. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Cuando dice la casa de, no solamente era porque era la casa propiamente de la persona que se alude, sino con toda probabilidad ahí se reunía un grupo pequeño para aprender de Jesús, para estudiar la palabra. Verso 12. Saludad a Trifena y Trifosa. Estas eran hermanas y eran gemelas y eran siervas de Dios. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Probablemente esta era gentil, probablemente, o sea, no era judía. El nombre viene de Persia, por eso se llamaba Pérsida. Verso 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahora, esto no significa que Rufo era hermano de sangre de Pablo, porque dice a su madre y mía, sino que la madre de Rufo es como una madre para mí. Ese es el sentido. Verso 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Como podemos ver, esta es la lista de contactos de Pablo relacionado con Roma, con la ciudad de Roma. O sea, seguramente en otras cartas vemos la lista de contactos que tenía para Éfeso, para Filipos y etcétera. Es una red de relaciones humanas. Y esa gran red de relaciones nos muestra que el ministerio
depende de la participación de cada uno de los miembros de Cristo. Pablo no era ningún llanero solitario. Siempre tenía a 2 o 3 trabajando inmediatamente ahí con él. Pero siempre había una gran red como esta, ministrando las cosas de Dios. Un predicador de principios del 1900, finales del 1800, famoso para muchos, se llamó Carlos Spurgeon. Tenía una iglesia en Inglaterra de unos 10,000 miembros. Y en uno de sus escritos dice, era uno de sus mensajes que alguien dejó escrito, ¿verdad? Dijo, el éxito en gran manera de lo que ustedes ven aquí, dice, no se debe a mi persona, sino que bajo esta plataforma hay 300 hombres de rodillas intercediendo por un servidor e intercediendo por ustedes. Imagínense lo que haríamos cada uno de los maestros y pastores en las iglesias si tuviéramos una red de hombres y mujeres orando, intercediendo. Y a propósito, agradezco sus oraciones por un servidor. Ahora, qué tremenda esta red de personas, de relaciones. Sin embargo, hay una advertencia. La Escritura nos muestra que siempre habrá gente tóxica. Siempre. No todos los amigos que tienes en Facebook en realidad son tus amigos. Y no todos los amigos que tienes en el WhatsApp. Y no toda la gente que viene a la iglesia viene con motivos puros. No vamos a andar sospechando, no vamos a estar obsesionados y sospechando de cada persona de ninguna manera. Esa no es la idea. Pero siempre habrá. Miren lo que dice aquí en el versículo 17. Estamos en Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, estamos hablando aquí o leyendo aquí de personas que quizá abiertamente causaban divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Pero, hermanos, si Dios les ha dado un don o varios dones, son para el servicio de Dios, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si tú tienes dones y te estás quedando en tu casa cruzado de brazos, pensando que ya te jubilaste del Señor, quizá hay que pensarlo. Ahora, Pablo termina dándole la gloria a Dios en esta carta. Dice a partir del verso 25, y quiero hacer esto. Voy a leer la primera frase del 25 y luego todo el 27. Después lo leemos todo. Dice, y al que puede confirmaros, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así termina la carta. Y al que puede confirmaros, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿De qué hemos hablado? Hemos dicho que el plan de Dios es que los gentiles le sean ofrenda agradable. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En el capítulo 14 se enfoca la cultura del reino. Apréndela, vívela. En el capítulo 15 se enfoca la misión global de Dios. Comprométete con esa misión, participa en ella. Y en el capítulo 16 se enfoca el poder de las relaciones humanas. Revisa tu lista de contactos. Allí habrá gente que necesita a Jesucristo
no son salvos, y habrá gente que necesita ser edificada. Ya son creyentes, pero nunca han sido discipulados. Revisa tu lista de contactos, revisa tu red de relaciones humanas y participa en la misión. La ocasión anterior les mencionaba un pasaje de Nehemías donde dice: levantémonos y edifiquemos. Hoy les dejo aquí todo el texto, Nehemías 2:18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué les parece esta frase, levantemos y edifiquemos, como lema para lo que resta del año? Hermanos, salgamos de la comodidad. Ya no le tengamos tanto miedo a la pandemia. Por la gracia de Dios seguimos en semáforo verde. Busca un grupo pequeño, forma un grupo pequeño. Dijo un predicador que conozco, dijo: júntate con alguien que no lleva tu apellido. Bueno, a veces son García y aquellos también son García, ¿verdad? Pero júntate con alguien que no lleva tu apellido. Lee la Biblia, ora con ellos y ahí tienes un grupo pequeño. Dios bendiga sus vidas en esta semana. Hasta la próxima.